Buenas noches, ¿cómo han estado? Soy Ian Echegoyen y les doy la bienvenida a Mientras Tanto, este podcast donde iremos hablando acerca de algunos temas variados, cosas que recojo de conversaciones que he tenido o que he escuchado de otras personas y que por una u otra razón me han parecido sumamente interesantes, como para desarrollar un análisis más profundo. Y que a veces durante esa misma conversación uno no la saca a flote porque no está seguro de esa información y cómo va a ser tomada y no has investigado mucho, ¿no? A menos que esto ya lo hayas pensado mucho tiempo antes. En mi caso, les comento que suelo quedarme pensando en esto bastante tiempo, muchas veces involuntariamente, porque me hace algo de ruido, me distrae y siento que, creo que lo he visto también en otras personas, que sienten que hubieran podido explicar eso algo mejor, como para poderse dar a entender de una manera más clara. Otras veces es porque estoy procesando esa información para poder estructurar mis propias opiniones y que con ello, en otra oportunidad, pueda tener mejores argumentos o razonamientos para que, como les comenté, se me entienda un poco mejor y no haya una malinterpretación pensando que mi posición ha quedado bien clara y que simplemente esa persona no es capaz de entenderme. Suele suceder mucho, lo veo mucho en las conversaciones, hay mucho apego al ego y creemos que nuestras opiniones y explicaciones son lo suficientemente claras. Y yo veo que constantemente somos malinterpretados y malinterpretamos al otro, justamente por asumir estas posturas reduccionistas. Casualmente, quería comentarles que por hacer esto una cantidad muy amplia de temas, muchos de ellos muy especializados, técnicos, más específicos, pero que captaron mi atención y en los que me sumergí con un genuino interés, hubo un tiempo, sobre todo con personas que recién conocía o que conocía muy poco, o también con personas que conocía un buen tiempo, pero que había dejado de frecuentar. Entonces ya la percepción que tenían sobre mi persona se había quedado en el pasado, no es la misma que es en ese momento. Y sucedía que cuando conversábamos o discutíamos en grupo, sobre todo en grupo, porque en un diálogo personal no aparecen este tipo de críticas ad hominem, un poco peculiares, ¿no? Porque, como les comentaba, se basaban en sus propias concepciones sobre mi persona y sobre una imagen que no era la presente, sino era una imagen pasada. Y ya no se partía desde mi razonamiento, mis ideas o mi conocimiento, sino que habían muchos prejuicios basados en estereotipos y despreciando aquello que se conocía sin tener algunos pergaminos, digámoslo, que lo sustenten, o estudios formales con constancias y certificados. Y es que me puse a pensar que son tiempos en los que el aprendizaje me parece que sigue ciertos paradigmas erróneos. Ahora es como que un certificado o constancia tienden a tener más valor que el conocimiento mismo. Pero además, y volveré a esto en un rato, además se han causado a las personas a especializarse para poder competir. Y por ende, cualquier otro conocimiento que no pertenezca a esa rama o que no sea útil en nuestra vida cotidiana o de forma inmediata, como les comenté en el tráiler, se vuelve una pérdida de tiempo. He logrado reconocer cómo la sociedad está formando a individuos altamente especializados, sí, sobre todo en lo que son formaciones académicas, intelectuales, técnicas, pero que en muchas oportunidades son incapaces de pensar con mecanismos
fuera de su propio ámbito, de su zona de confort. Y en lugar de ello, tienen razonamientos estructurados, cuadriculados, encasillados, muy ceñidos a la norma. Y producto de ello, también surgen los prejuicios basados en el ego y sus propias ideas u opiniones. Y terminan teniendo este sesgo que ya se vuelve hasta ideológico, pues esto lo aplican para todo en su vida, no solamente para la parte profesional. Es como que integraran este esquema mental y empezaran a trabajar en otras cosas siguiendo ese mismo modelo. Es de forma inconsciente, sí, pero está algo asimilado. Entonces, estas personas se van volviendo como piezas dentro de un engranaje social, dejando de lado su potencial de convertirse en seres multidisciplinarios, amplios. Y no solo hablo de conocimientos técnicos, sino de una ancha base de conocimientos que, aunque en oportunidades parezca que solamente son información y se vean como inútiles, en realidad terminan teniendo un componente sinérgico en nuestros esquemas mentales y siendo al final muy útiles para pensar de maneras no convencionales. Quiero contarles acá una anécdota. Recuerdo que hace muchos años una persona me llamó de forma algo peyorativa como un todista, ¿no? Alguien que cree que sabe de todo cuando en realidad no sabe nada o solo lo sabe de manera superficial. ¿Solo por qué? Porque expresé mi opinión acerca de un tema del cual, si bien esa persona tenía un conocimiento académico más amplio, quizás más profundo, también era más estrecho. Y yo también había sondeado lo suficiente como para tener una opinión. No es que estaba opinando sin tener una base y sin haberme informado. Y mi opinión quizás no se basaba tanto en ese conocimiento en sí que tenía esta persona, sino en la forma de su aplicación, que ya implicaba otras áreas del saber. Sabemos que los conocimientos no funcionan aislados, se interrelacionan, ¿no? La forma en que se aplica un conocimiento también puede requerir otras disciplinas o otros criterios que permitan ver si ese uso que se está dando es el correcto o no. Pero bueno, en ese momento la discusión ya no se centró en entender lo que intentaba explicar, sino que se tomó como una ofensa personal a sus credenciales, que se convirtieron más bien en como que unas anteojeras ideológicas que no le permitían ver más allá de lo que ya había aprendido. Su conocimiento era inamovible y era el que debía ser tomado en cuenta y no había lugar a una discusión. El detalle de esta anécdota es que no fue la única persona. Hubo otras tantas en el transcurso de muchos años, desde mi vida profesional y no profesional también, pero ya teniendo una edad un poco más avanzada. Al punto que muchas veces tendía a reservar mis opiniones o ideas, como les comenté en el primer episodio, ¿no? Para evitar un mal rato, ¿no? Siendo que tampoco tenía mucho sentido si lo que se discutía en ese momento no me afectaba de manera personal, ¿no? Era una discusión abstracta, no era un caso real y patente que nos afectara a los que estábamos participando en esa discusión. Era simplemente un compartir de ideas, si lo podemos poner de una manera como un eufemismo. Yo seguía haciendo las cosas desde mi punto de vista y entendimiento, a pesar suyo, pero también noté que con el tiempo y la repetición y cambiando mucho el estilo comunicacional, que en realidad fue un factor muy muy importante que aprendí hace poco,
para poder ejercitar la tolerancia y darle más valor también a la empatía y a entender el otro, ¿no? Algunas pocas de estas personas que aún se mantenían en mi círculo, no sé si empezaron a notar un patrón o tal vez ese cambio comunicacional también hizo su efecto, ¿no? Y empezaron a apreciar mis opiniones incluso en ámbitos en los que yo no era un especialista. También porque intuyo que les podía dar un ángulo diferente y cuando hacía las preguntas, que suelo hacer mucho cuando hay una discusión, eran con el afán de entender su punto de vista, ¿no? Para poder expresar el mío integrándolo, de forma que también me diera a entender y no solamente quisiera expresar mi idea en un lenguaje que quizás no iba a ser comprendido, ¿no? Y ya no con el fin de desacreditar o ridiculizar ese respaldo que se supone una constancia o un certificado le daba a esa persona, que no era el fin tampoco, ¿no? Ya que ningún conocimiento, como les dije, funciona de forma aislada, ¿no? Se integran en algo más interconectado de lo que nos parece o de lo que pretendemos. Yo aplaudo a esos pocos amigos que decidieron ampliar los campos de su conocimiento porque se dieron cuenta cómo estos se complementan. Y decir también que admiro a aquellos que incluso se interesaron por materias aparentemente distantes de su campo profesional, pero que obviamente había un interés, ¿no?, de esa persona y que, como les dije, me parece que tiende a dar una retroalimentación, un plus a la forma de pensar que tienen y dejan de tener un punto de vista estrecho para empezar a tener un camino más amplio por el que transitar. Y entonces aquí quiero regresar al primer punto. Se supone que una constancia o un certificado se crearon con el fin de validar, ¿no?, de dar confianza sobre las competencias y conocimientos de alguien. Pero esto, si se fijan, es una relación más bien bilateral, ¿no?, entre el certificador y la persona que se beneficia del certificado. Y en esta relación bilateral pues pueden haber muchos sesgos, comenzando por el tipo de evaluación, qué cosa se evalúa, e incluso, como suele suceder en nuestra región aquí en Latinoamérica, llegar a prácticas éticamente reprobables. Fíjense bien, por ejemplo, en lo que son las evaluaciones. Y yo recuerdo en un artículo o un ensayo que leí, no me acuerdo bien en dónde, se explicaba que si bien las evaluaciones tienen el potencial de ser indicadores razonablemente fiables, tienen que ser diseñados de una manera bien minuciosa, bien calculada, para que puedan medir la capacidad de sintetizar el aprendizaje en algo concreto, como puede ser la resolución de un problema. Y que aún así habría que considerar que el resultado obtenido solo nos indica la capacidad de ese individuo de resolver ese examen puntual, en específico. Y siendo posible que en otro examen similar el resultado sea bastante diferente, porque quizás la persona no entendió la pregunta por un tema de mala redacción o la interpretó de otra manera. Quizás justo le preguntaron una parte de todo ese conocimiento aprendido que en ese momento no sabía o no había asimilado bien, justo una parte. Y si se dan cuenta, al final un examen viene a ser como tomar una muestra estadística, como hacer un pequeño test que determina de forma aleatoria cuánto se conoce de algo, ¿no? Porque tú tomas simplemente una muestra de preguntas que tú tienes alguna confianza de que te va a arrojar un resultado con una confiabilidad. Con evaluaciones objetivas podríamos establecer más bien niveles de confiabilidad, como les digo, ¿no? Hay, por ejemplo, un tanto por ciento de que esta persona evaluada conoce lo suficiente del curso. Entonces,
Quizás no sea tanto cambiar el método hasta que tengamos uno mejor y más sofisticado, sino la forma en que se presentan estos resultados, que en lugar de ser puntajes que determinan qué tanto conoce la persona sobre ese tema, y a veces incluso determinando su propia inteligencia, se consideren como puntos porcentuales de confiabilidad, porque no tenemos la certeza de que efectivamente esa evaluación, ese examen, nos está dando un resultado fidedigno. Hay una probabilidad. Con las evaluaciones subjetivas, pues el tema va un poco más allá, porque ya involucra que estas dos personas, el evaluador y el evaluado, se entiendan hasta cierto punto en su lenguaje, ¿no? Como comentamos al inicio, hay un tema de interpretación entre dos personas. Y si hay una malinterpretación, obviamente, a nivel de un diálogo que es más personal, más fluido, pueden imaginar que en un examen esto es todavía más crítico, porque hay una postura fija, que es la pregunta, y una respuesta también fija, que es la respuesta escrita, y que ya no hay lugar a una aclaración sobre lo que se ha respondido, hay una interpretación del evaluador. Y esto al final puede hacer que la fiabilidad del resultado sea incluso más bajo. Y no digamos ya pues de las evaluaciones mnemotécnicas, ¿no? Totalmente improducentes desde mi punto de vista. Me parece que la verdadera interiorización de los datos se da con la repetición, con la familiaridad, con la utilidad. Quizás con dinámicas conversacionales, ¿no? Que no tengan el fin de evaluar. Piensen un poco en cómo han aprendido, por ejemplo, el lenguaje, las palabras. No es que ustedes hayan estudiado todo un diccionario y hayan estado repitiendo palabras para rendir un examen. Lo que han hecho es familiarizarse con esas palabras, escucharlas en su día a día hasta que las interiorizan y las empiezan a usar de manera cotidiana y ya quedan ahí grabadas en la memoria a largo plazo, que es al final lo que se pretende cuando hacemos una evaluación mnemotécnica, digamos, ¿no? Queremos que lo que se ha aprendido perdure en el tiempo, no que después del examen esta persona se olvide por completo de lo que aprendió. Un mes después le vuelves a preguntar, le vuelves a evaluar en lo mismo sin haberse preparado y esta persona falla totalmente. O no sé, ¿tú qué opinas? Si deseas, puedes contarme lo que piensas al respecto en nuestra plataforma de Instagram, TikTok o YouTube. Basta con que dejes un comentario en el tráiler del episodio. Me encuentras como mientras.tanto.podcast y podría ser que en el próximo episodio o en episodios futuros comparta tu opinión y la analice para poder ser una dinámica más divertida, ¿no? Y enriquecedora entre nosotros. Recuerda que estrenamos episodio todos los domingos en la noche por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Yo me despido hasta la próxima semana. Mientras tanto, puedes escuchar los anteriores episodios y comentarlos también. Hasta el siguiente domingo. Chao.